ajuste presupuestal derivado de la emergencia sanitaria en la Ciudad de México. 2 minutitos, por favor. Mira, es un misterio la caída en los ingresos, tanto federales como locales en la Ciudad de México. La Secretaría de Finanzas ha declarado que hay una caída de más de 11,000 millones de pesos en este primer semestre del año, pero no conocemos a detalle cuál ha sido el impacto sobre los ingresos, en lo particular de la ciudad, de los impuestos, derechos, aprovechamientos. Las cosas no nos han ido bien porque derivado de la caída en la actividad económica, pues el gobierno ha cobrado menos impuestos y esto ya se venía generando desde el año pasado una caída en el sector de la construcción que generó pues pérdida de ingresos en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y esto ha sido uno de los impuestos que más ha golpeado la economía de la ciudad. Dicen, habría que creerles porque no hemos visto los informes, que se cayeron en más de 5,000 millones de pesos los ingresos locales, no la recaudación del impuesto predial ni del impuesto sobre nóminas, pero sí el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que tiene que ver con la compra-venta de las propiedades. Y hay otra parte de caída de los ingresos federales de más de 4,000 millones de pesos. Esto implica que estimaremos más o menos recibir unos 20,000 millones de pesos menos al año de los 240,000 millones que se tenían programados. No sabemos cuál va a ser el impacto sobre el gasto hasta este momento. Y estamos pidiendo al gobierno de la ciudad, a la Secretaría de Finanzas, que establezca una mesa de trabajo con los legisladores para conocer a detalle el impacto. Tiene que haber debate público sobre la caída de los ingresos y el ajuste en el gasto público. 10 segundos. Y lo que nosotros planteamos desde la oposición es que se abra tiempo, toda gracias, la información. Gracias, Mauricio, perdón. Tiempo. José Luis, empezamos contigo. Tenemos 2 minutos y faltando 10 segundos, como ahorita lo hice, diré 10 segundos. Adelante. Gracias, Javier. Bueno, pues compartir con quienes nos escuchan. La ley de austeridad faculta a la Secretaría de Administración y Finanzas para poder entregar el informe trimestral 30 días posterior al cierre. Es decir, a finales del mes de julio vamos a tener la oportunidad de conocer el segundo informe de carácter trimestral. Y ahí vamos a poder tener ubicado de manera clara que existe en términos reales una reducción del 4.6% respecto a lo que nosotros proyectamos en la ley de ingresos en diciembre de 2019, cuando votamos la ley de ingresos y que generamos estas condiciones. Es importante señalar que el gobierno de la Ciudad de México está teniendo una política pública que le permite hacer más con menos. Es evidente que la crisis de carácter sanitario tiene repercusiones, por supuesto, que en la economía de nuestra ciudad. Sin embargo, el gobierno capitalino ha destinado recursos en 2 ejes. Uno de ellos, de manera muy importante, tiene que ver con reforzar el sistema de salud y limitar con ello el número de contagios en nuestra ciudad. Se han destinado más de 1,605 millones de pesos a este fin, y el otro de los ejes tiene que ver con la posibilidad de atender a la población más vulnerable, a la población más pobre de nuestra ciudad, destinando para ello más de 3,249 millones de pesos, generando una posibilidad de una política social que atiende a más de 1,400,000 personas en esta ciudad para poder hacerle frente a la pandemia. Quisiera señalar que en materia de salud, estos recursos que les he compartido, más de 1,600 millones de pesos, han permitido la contratación de más de 2,133 personas, de los cuales 1,851 son médicos de carácter especialistas, 555 médicos generales y el número suficiente de enfermeras para poder atender a la población. Muchas gracias, José Luis. Gracias. José Luis Rodríguez Díaz de León, quien es el vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Anteriormente escuchamos al coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe. Cerramos esta primera ronda. Alessandra Rojo de la Vega, ella es coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México. Alessandra, gracias. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Esta pandemia vino a paralizar el mundo. Y hoy que nos toca hablar de la caída de los ingresos de la ciudad, no podemos expresar más que una situación que está generalizada.
Recordemos que las finanzas públicas no es más que el dinero con el que cuenta el gobierno, mismo que es en realidad de todas y todos los ciudadanos. Al estar todo entrelazado, si no les va bien a las empresas, tampoco le va a ir bien al gobierno, o mejor dicho, a las finanzas públicas y viceversa. Y para entender este problema, la verdad es que hay que tener sentido común, no hay que ser economista ni administrador, ni mucho menos. Hablando de la caída de los ingresos locales, en el impuesto sobre nóminas, menos 1.3%, impuesto sobre la tenencia, menos 8.6%, derechos por agua, menos 13.5%, derechos por control vehicular, menos 27.4%, derecho por loterías, rifas y sorteos, menos 47.1%, impuesto a espectáculos públicos, menos 82.7%, impuesto por hospedaje, menos 41.6%. Afortunadamente el impuesto predial se ha incrementado, pero solo en un 4.2%, pero en contraste, el metro ha recibido casi 1.500 millones de pesos menos y los demás servicios de transporte también. Y como el pago de los impuestos federales, que son la otra fuente de los ingresos locales, como el IVA o el ISR o el IEPS, también ha disminuido un 7.6%, o sea, más de 4.800 millones de pesos por la falta de actividad económica en todo el país, pues la situación no tiene cómo mejorar. Estamos en un círculo vicioso, no hay consumo en los hogares y eso no ayuda a que se recupere la actividad económica, ni las micro, ni pequeñas, ni medianas empresas. Y la falta de actividad económica, por la falta de actividad económica se pierden empleos formales e informales, por lo tanto no hay ingresos en las familias. Gracias, Alessandra. Gracias. Bueno, cerramos entonces ahora la primera ronda. Vamos a tener el mismo orden. Les prometo que en un segundo momento buscamos la manera de encontrar mucho más movimiento, incluso si ustedes no tuvieran inconveniente, preguntas de su servidor. Pero en esta, para que vayamos y podamos cerrar bien, vamos en la misma dirección. Empieza Mauricio Tabe, José Luis Rodríguez Díaz de León y Alessandra Rojo de la Vega. Esta segunda vuelta tiene que ver con lo que hasta ahora ustedes han expresado que quieran comentar sobre lo que se ha dicho o que tenga que ver con el tema y ustedes eventualmente no tuvieron tiempo para hacerlo. Entonces, les recuerdo que en esta ocasión es 1 minuto y medio y empezamos contigo, Mauricio. Adelante. Mira, la situación está difícil y se va a poner peor. El gobierno de la ciudad tiene que echar la casa por la ventana para reactivar la economía, evitar la pérdida de empleos y apoyar la economía familiar. Apoyar la economía familiar para evitar que se caiga el consumo. Apoyar a las empresas para que no despidan trabajadores, para que puedan pagar sus nóminas. Hoy muchos pequeños y medianos negocios están tronando los dedos porque están pasando por una situación muy complicada para pagar las rentas y para poder pagar a los trabajadores. Y lo que tiene que estar muy consciente el gobierno es que un peso invertido en evitar que se pierdan empleos va a ahorrar muchísimos pesos en programas de apoyo a desempleados, pero además va a evitar la caída en los ingresos y en la recaudación de impuestos. Tenemos que evitar que cierren las empresas, tenemos que evitar que se corra la gente, tenemos que evitar que se caiga el consumo. Y en eso nosotros vemos muy lenta la reacción del gobierno, muy limitadas los programas, el alcance de estos programas, y ahí lo están sufriendo muchas familias. Y se va a ver esto en la actividad económica. El día de mañana, si hoy no gastan bien el dinero, el día de mañana no tendrán ingresos suficientes para poder apoyar a la gente. Gracias, Mauricio. Se cierra el tiempo. Entonces, Mauricio Tabe, coordinador del panel en el Congreso, del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. La misma dinámica, José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso, aquí de la Ciudad de México, 1 minuto y medio. Adelante, José Luis. Gracias, Javier. Me parece que es importante compartir que una política de austeridad como la instrumentada por Claudia Sheinbaum ha generado la posibilidad de diseñar una política de ingresos que le haga frente a esta baja en la recaudación, que por supuesto que afecta a la ciudad, pero me parece que el manejar la administración capitalina, donde ha tenido la posibilidad de tener ahorros en sectores importantes por la reducción de más de 1,700 plazas, por la eliminación de gastos médicos de carácter privado para servidores públicos,
por la eliminación de algunos apoyos que tenían de carácter diferenciado, como apoyos para combustible, ahorros en la asignación de residuos sólidos. Me parece que ha permitido que la doctora tenga una política pública que le permita hacerle frente a esta situación. Es además importante señalar que los órganos de gobierno, como el Congreso Capitalino, se ha sumado a una política de austeridad, ha destinado parte de su recurso público para el sector salud de esta ciudad, y también el Poder Judicial. Los mismos órganos autónomos que forman parte como orden constitucional de nuestra ciudad han decidido también tener una política de reducción que les permite sumar esfuerzos. Es a través de la suma de acciones como podemos enfrentar esta crisis. Gracias, José Luis. Bueno, cerramos, Alessandra. Le reitero al público, los capitalinos estamos al tanto de nuestros congresistas. Ella es coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega. Minuto y medio. Adelante, Alessandra. El gobierno, tanto el local como el federal, han implementado una serie de programas y acciones que se han centrado principalmente en transferencias económicas, pagos y becas a niños, a desempleados, mujeres, también en especie, despensas, kit médicos a las personas más pobres. Se les ha dado apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, un apoyo de 10,000 pesos. Sin embargo, estas ayudas, aunque son muy necesarias y han ayudado, por supuesto, a muchísimas personas y empresas, al no tener un regreso directo a la economía formal, no se favorece mucho a las finanzas públicas porque no se está pagando impuesto por nada de ello. El resultado, por supuesto, es menos ingreso para el gobierno. Esto significa que el gobierno tiene que seguir gastando en lo de siempre, salud, educación, transporte, y además atender la emergencia de la pandemia, pero con mucho menos dinero. Lo anterior obliga a hacer reducciones o ajustes, ahorros en otras áreas para tener dinero, lo cual deja desprotegidas otras áreas, algunas no tan necesarias, coches celulares, etcétera, pero otras sí, como el papel de oficinas públicas, la luz, los empleos temporales. Como nos podemos dar cuenta, el problema es muy, muy, muy serio. Cuando jalas la cobija para tapar algo, al mismo tiempo dejas descubierta otra parte. ¿Qué necesitamos para mejorar los ingresos? Abrir la economía, pero con todos los controles y medidas sanitarias para evitar contagios, como le está haciendo el gobierno de la doctora Sheinbaum. Y con la actividad económica ya no voy a seguir, ya se me acabó el tiempo. Gracias, pero al rato regrese el tiempo hasta el final. Gracias, Alessandra. Bueno, pasamos al segundo tema, derivado también de lo mismo. Les recuerdo que ya que pasen estas dos rondas, hay un tercer momento para que ustedes tendrán un minuto ya para conclusiones, ¿no? Pero vamos entonces al segundo tema. Como nos hemos puesto de acuerdo con ustedes, el tema es captación menor de ingresos, que ya se ha medio tocado en la primera parte, en la primera ronda. Entonces aquí nuestro sorteo nos llevó, no está acreditado ante, ya saben, ante como decían, bueno, ante los personajes que se encargaban de la certificación, y allá está al fondo de la mesa el señor que viene de parte de Gobernación, pero lo que pasa es que tenemos incluso la grabación, ¿no? Pero entonces en esto, captación de menor ingreso, José Luis Rodríguez inicia. Luego pasamos con Alessandra Rojo de la Vega y cerramos con Mauricio Tabe. La dinámica es la misma, o sea, son 2 minutos, luego 1 minuto y medio, y al final, en ese mismo orden que estamos ahorita cerrando, cada quien tiene 1 minuto para concluir. Entonces, José Luis, empezamos a partir de ahora. Adelante. Gracias. Bueno, pues compartir. Dentro de los ingresos, en nuestra Ciudad de México el presupuesto se integra con ingresos propios que alcanzan un 47% e ingresos de carácter federal. Respecto a los ingresos propios, existe una disminución que es considerable, que es importante, en las erogaciones que tienen que ver con apuestas. Tenemos una disminución cercana al 62%. En espectáculos públicos, como sabemos, derivado de la pandemia, se generó un cierre de las actividades en nuestra ciudad y eso ha generado un impacto superior al 82%, lo que implica una pérdida de recursos superior a los 189 millones de pesos en nuestra ciudad por este concepto. También, pues, señalar que en cuanto a los impuestos que se generan en el registro público de la propiedad y del comercio, que también ha cerrado sus actividades, ha tenido una disminución superior a los 230 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que la ciudad, si bien tiene cerca de
poco menos de 5,000 millones de pesos menos. Es importante reiterar que hay acciones que nos van a permitir realizar más con menos. ¿Cuáles son estas acciones? La posibilidad de tener una inversión directa en infraestructura. El gobierno capitalino y el Congreso de la ciudad decidió destinar poco más de 55,300 millones de pesos para la infraestructura en nuestra ciudad. Tiene que ver con continuar con obras muy importantes para la población, como el cablebús, como la sustitución de trenes, de transportes eléctricos, de RTP, y con la posibilidad de poder avanzar en que la ciudad no pierda la posibilidad de seguir al frente en la generación de 10. unidades de carácter económico. Es importante decir que la mayor inversión extranjera también se ubica en esta ciudad y eso nos ha permitido poder Gracias, hacerle José Luis. frente a lo Muchas que gracias. vivimos. Gracias. Alessandra, igual, Gracias. misma dinámica, 2 minutos, captación menor de ingresos. Adelante, Alessandra. Las cifras varían entre lo que dice el IMSS, alrededor de 1 millón de empleos perdidos en todo el país, y el INEGI, más de 12 millones. Pero lo que es una realidad es que es el paro en la actividad social, comercial, industrial, que se impuso para evitar más contagios por la pandemia que estamos viviendo. Esto ocasionó que muchos empleos se perdieran, tanto formales como informales. Si las personas no tienen empleo, no tienen dinero para gastar y en consecuencia no consumen en las tiendas, en los mercados, en los restaurantes, en los comercios. Si la gente no consume bienes y servicios, los comercios tampoco les compran a los industriales o a los productores, y entonces ninguno de ellos paga impuestos. Si nadie paga impuestos, las finanzas públicas se ven reducidas, es decir, el gobierno no tiene ingresos y como resultado no cuenta con dinero para gastar en servicios públicos, pero sobre todo no cuenta con recursos para promover el empleo y así, a su vez, ayudar a las empresas. Así las cosas, la única consecuencia que puede haber es que no haya recuperación económica. Sin embargo, en medio de todo esto están las personas que en muchos casos subsisten al día y esto no les deja opciones. En estos momentos es falso que solo el que no trabaja no tiene. Estamos ante una situación excepcional que requiere unión y es necesario entregarle un sustento a quien lo necesite, ya sea porque perdió su empleo, porque se enfermó, porque no pudo encontrar trabajo, porque fue responsable y se resguardó por la pandemia. Sea como sea, tenemos todos que ayudar. No es que el gobierno no quiera hacer más, es que simplemente no puede hacer más. Hay que unirnos como sociedad civil, hay que unirnos con el gobierno, no tiene la culpa un solo sector, sino todos tenemos que entrarle a una situación que a todos se nos salió por completo de control. Gracias, Alessandra. Pasamos a continuación, Mauricio, cerramos esta fase. Le quiero recordar que escuchamos a la coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México y ahora vamos a escuchar al coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Mauricio, corre tiempo, adelante. Desde luego que el gobierno no es responsable de que haya ocurrido una pandemia, pero sí es responsable del mal manejo de esta emergencia sanitaria. Al principio se negaron a reconocer el impacto que tendría en la población. El propio presidente de la República, aquí en el gobierno de la ciudad, se tardaron en tomar las decisiones de la emergencia sanitaria y se tardaron también en tomar las medidas de reactivación económica. Incluso nosotros hemos criticado que han sido muy limitadas y esto va a generar consecuencias en la economía y sobre los ingresos. Por eso, de manera muy puntual, hemos propuesto que el gobierno apoye la economía familiar generando subsidios y transferencias directas a todas las familias. Nosotros planteamos que se haga realidad el derecho al mínimo vital que está establecido en la Constitución, que es una transferencia de 3,200 pesos a cada familia. Esto va a permitir mantener el consumo y de manera temporal, por los próximos 3 meses, esto costará 19,000 millones de pesos, que equivale a menos del 10% del presupuesto de la ciudad. Logrando los ahorros suficientes, se puede apoyar a las familias para que no se mueran de hambre quienes menos tienen. Y por el lado de los negocios, apoyar con el diferimiento del pago de impuestos para que tengan liquidez y eviten así correr a los trabajadores. De esta manera se inyectan recursos a la economía, se mantiene el consumo, la gente no deja de tener ingresos, por lo menos para lo básico,
y el gobierno así evita la pérdida de empleos y evita la caída de los ingresos. Si no se actúa a tiempo, la caída de ingresos va a ser dramática, la caída en la actividad económica. 10. No es suficiente las políticas de austeridad. Se requiere gastar bien el dinero y destinarlo a reactivar el consumo. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, pasamos a la segunda etapa de esta segunda pregunta, de esta segunda fase, con el mismo orden. Les recuerdo que tienen minuto y medio y les vuelvo a decir que faltando 10 segundos yo se los hago saber. Entonces, en esta misma nos quedamos en el mismo orden. José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Minuto y medio, adelante. Bien, Javier, es importante compartir con quienes nos escuchan, quienes nos ven, que existen propuestas para la reactivación económica de la Ciudad de México. Tenemos que trabajar de manera organizada y colectiva el sector privado, la población y el gobierno para poder hacerle frente a lo que hoy estamos viviendo y poder generar acciones que nos ayuden a fortalecer el empleo en la ciudad, a recuperar el empleo en la ciudad, apoyar a las micro y pequeñas empresas. Por supuesto que el sector turístico de nuestra ciudad, el sector de alojamiento temporal y el de alimentos van a jugar un papel muy importante para poder fortalecer nuestra economía. La construcción, así como la industria, el comercio y también los apoyos de carácter social son parte de las estrategias que tienen que ver con las acciones que se ponen en marcha. Estamos avanzando en este semáforo en nuestra ciudad con la posibilidad de generar una realidad distinta, una realidad también diferente a la que teníamos incluso antes de la propia pandemia. Es un reto la pandemia en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, pero nosotros también visualizamos que es una área de oportunidad que nos va a permitir corregir errores, que nos va a permitir corregir problemas y dinámicas también de carácter negativo que eran ya previamente existentes y que hoy, si sumamos esfuerzos y sumamos voluntades, vamos a tener la posibilidad para que esta ciudad siga siendo un referente a nivel nacional. Si le va bien a la Ciudad de México... Muchas gracias, José Luis. País. Gracias. Adelante, Alessandra, minuto y medio. Alessandra Rojo de la Vega, les recuerdo, coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México. Adelante, Alessandra. Gracias. Estoy de acuerdo con el diputado José Luis. Es un reto abrir la economía, pero con todos los controles y medidas sanitarias para evitar contagios, como lo está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Solo con actividad económica se puede comenzar a recuperar el empleo y por lo tanto a tener más consumo y por lo tanto a que haya más ingresos en las finanzas públicas para que a su vez el gobierno pueda invertir mucho más en la promoción de las actividades productivas, terminando con este círculo vicioso y convirtiéndolo más bien en un círculo virtuoso. Sin duda, todo esto va a ser muy lento, pero hay que hacerlo. Hay que continuar con los apoyos a los más pobres, como lo está haciendo el gobierno, pero también hay que apostarles a las empresas, seguir apoyándolas, principalmente a las MIPYMES, para que no se pierdan empleos, al contrario, se creen más empleos. Se necesita también muchísima colaboración y conciencia por parte de todos nosotros, de parte de la ciudadanía, para ayudar a las autoridades en lugar de señalar, en lugar de estar nada más buscando al culpable, pero sobre todo para que ayudemos a las actividades económicas, comercios, empresas, etcétera, a que puedan seguir funcionando cada vez más y para que todo vuelva a la normalidad en la medida de lo posible, ¿no? O a esta nueva normalidad y lo más pronto posible. Muchas gracias, Alessandra. Bueno, cerramos, Mauricio, esta segunda. Recuerden que hay un minuto final para que cada quien nos dé lo que deben de ser sus conclusiones o una reflexión final sobre lo que hoy hemos tratado. Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Adelante, Mauricio, minuto y medio. Yo estoy de acuerdo que en esta emergencia sanitaria lo que tenemos que hacer es sumar voluntades y sumar fuerzas para salir adelante, y eso es lo que nosotros desde el Grupo Parlamentario del PAN hemos demandado desde el Congreso. Desde decirle a la jefa de gobierno que el Congreso está para discutir los temas, para poder abrir pues, toda la discusión de lo que se está haciendo tanto en la emergencia sanitaria como en materia económica. Desgraciadamente no hemos recibido respuesta. Discutimos recientemente una modificación a la ley de presupuesto, en la cual la jefa de gobierno adquiere facultades plenas para modificar el presupuesto, en pleno desdén al Congreso. Nosotros creemos que
la oposición tiene un papel importante para señalar, para que el gobierno corrija. El debate público nos sirve para darnos cuenta lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Las críticas no son para poner el pie, son para que se identifiquen dónde están los errores, para que la gente también se dé cuenta de lo que está haciendo el gobierno y no sea una caja oscura las decisiones públicas. El presupuesto público no es una bolsa del gobierno. 10. El presupuesto público es de los ciudadanos y tiene que abrirse el debate público sobre las decisiones del gasto. Sale, gracias Mauricio. En esta ocasión vamos a mantener el orden de la segunda participación. En futuras ocasiones les prometo que haremos mucho más completo todo el sorteo, incluso para participaciones de cada uno de ustedes en diferentes rangos, en diferentes momentos, en diferentes lugares, y esto sea todavía más parejo. Pero yo de antemano les agradezco y sobre todo con el intento de alentar el debate. Entonces, 1 minuto para cerrar. José Luis, empezamos contigo. Gracias, Javier. En el Congreso Capitalino tuvimos la oportunidad de jugar un papel importante en esta pandemia, realizar reformas en favor de quienes habitamos esta ciudad. En principio, poder facultar y dotar de la posibilidad de realizar sesiones de carácter virtual, no fácil, y con la posibilidad también de realizar reformas a la ley de austeridad y facultar a la titular del Ejecutivo Capitalino para poder realizar los ajustes presupuestales. No todas las fuerzas políticas se sumaron a esta acción, pero gracias a compañeras y compañeros legisladores aliados, pudimos brindar de estas facultades a la jefa de gobierno y con ello poder realizar los ajustes de carácter presupuestal que nos hagan viable la posibilidad de, en función de la reducción de los ingresos, tener la posibilidad de ajustar los recursos, los egresos de nuestra ciudad. Estamos trabajando de manera coordinada para que las acciones sean positivas y que sean en favor de la ciudad. Gracias José Luis. Alessandra, 1 minutito para ir cerrando, por favor. No, a ver, espérame. A ver, espérame tantito, si quieres, sí, Alessandra. Ya. Espérame. ¿Podemos poner otra vez el reloj, por favor? Sale, deja que pongamos otra vez el reloj. ¿Me escuchas ahí, Alessandra? Sí, gracias. Perfecto, ya le escuchamos. Deja que pongamos el reloj otra vez para que sea estrictamente el minuto. Vámonos, adelante, Alessandra. A mí me gustaría cerrar esta vuelta hablando de la unión que debemos de tener todos responsablemente, no solo como diputados y diputadas, sino toda la ciudadanía. Como legisladores, legisladoras, en el Congreso estamos para apoyar, no para generar incertidumbre. Por ello, los invito a mis compañeros a buscar un ejercicio responsable para el estudio de cuánto se va a recaudar de parte en el gobierno y cómo se va a gastar sin descuidar los insumos en salud, sin descuidar los recursos de programas que posibiliten el sustento para los más vulnerables, como son los niños, las niñas, las mujeres. El incremento a la violencia en las casas ha sido brutal. No descuidemos estos programas que necesitan de nosotros, que necesitan de dinero para seguir funcionando y para que toda la gente que lo está padeciendo pueda contar con nuestro apoyo. Muchas gracias, Alessandra. Bueno, cerramos. Mauricio, ahora 1 minuto. Les recuerdo, Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. 1 minuto, Mauricio, para concluir y gracias. Nuestro papel es hablar con la verdad y sería muy grave que utilizáramos nuestra posición como fuerza distinta al gobierno, como oposición, para nada estar criticando o calumniando. O sea, la crítica tiene que ser para corregir. Y nosotros estamos en la mejor disposición de abrir el debate público de los ingresos y del gasto, siempre y cuando pues, el gobierno ya se decida hacerlo, para que veamos cómo juntos salimos adelante y corregimos el rumbo. Nosotros insistiremos en las medidas de apoyo a la economía familiar, que son necesarias, el apoyo para el pago de ciertos servicios del agua, luz. Tiene que haber subsidios, porque hoy la mayoría de las familias no tienen con qué liberar estos gastos. Y el apoyo, por supuesto, a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacerse cargo de los gastos fijos de los negocios, que no corran a los trabajadores, que puedan seguir operando. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, oigan, pues yo les agradezco que hayan estado con nosotros.
La idea, les reitero, en conversaciones con José Luis, fueron en buena medida alentar al máximo el debate, saber qué pasa en el Congreso de la Ciudad de México, porque luego ya saben ustedes mejor que nadie que el Congreso Federal se vuelve una caja de resonancia muy importante. Entonces, Alessandra, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros y espero que sea la primera de varias. Gracias, Alessandra. Muchísimas gracias a ti por el espacio y a mis compañeros también por la oportunidad y por compartir esta plática. Gracias. Mauricio, muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio. Esto Gracias. nos enriquece. José Luis, gracias. Gracias, Javier. Un gusto compartir con mi compañera y compañeros. Un abrazo para todas y todos. Les prometemos que depuraremos el método lo más que podamos. ¿Sale? Bueno, gracias de nuevo a los tres, en verdad. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bonita noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí tiene usted, a ver qué le parece esto. Hay que depurarlo, ¿no? Pero digamos, lo importante es echarlo a andar y ojalá usted le haya dado información importante sobre la ciudad. Y la idea es hacerlo en muchas otras condiciones, con personajes, yo diría que del Congreso, pero también con ideas, ¿no?, contrastantes, pero cercarlo al máximo en el tiempo para que todos puedan hablar y que usted se lleve una idea y los obliguemos a ellos a hablar lo que tienen que hablar, tal cual, ¿no?, auténticamente. Bueno, la Secretaría de Educación Pública está analizando un modelo que ha llamado híbrido para el regreso a clase. ¿De qué se trata? El secretario de Educación Pública, el señor Esteban Moctezuma Barragán, tuvo un encuentro hoy que me parece de enorme relevancia, fíjese, porque estuvo con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas Nacional, o sea, de todo el país. Se señaló que están valorando retomar las clases a distancia con apoyo, ojo con este tema, de la televisión. Ahí podríamos tener en el próximo tiempo algo interesante. Libros de texto y el internet. Por el momento, que quede claro, se descarta un regreso a clases presenciales en agosto. Sin embargo, ojo también con esto, podría ser en septiembre, pero solo en los estados que estén en color verde del semáforo epidemiológico. De cualquier forma, la próxima semana habrá otra reunión para definir fechas. A ver, permítame recapitularlo. Si no hay semáforo verde, no hay clases presenciales. Punto. Si hay semáforo verde en un estado, en un municipio, se considerará, pero donde no hay semáforo verde, incluso que quede claro anaranjado y menos rojo, no habrá clases presenciales. Bueno, en Michoacán sigue la violencia. Hoy miércoles fueron localizados los cuerpos sin vida de 5 hombres y una mujer dentro de un domicilio en Pátzcuaro. Estaban maniatados y con impactos de bala. Mientras ayer fueron encontradas otras 5 personas asesinadas en una vivienda en la comunidad de Aguaje, esto es en Aguililla, va siendo hacia la zona caliente del estado. La Fiscalía Estatal investiga si están relacionados con el enfrentamiento entre un grupo criminal y autoridades de esa comunidad del pasado sábado, que dejó a otros 5 civiles muertos en estos mismos enfrentamientos. Le planteo, inevitablemente son noticias rudas, pero pues son las que pasan en el país también, ¿no? Bueno, en Chiapas, la Fiscalía del Estado ofrece una recompensa de 300,000 pesos a quien aporte información para encontrar al pequeño Dylan Esaú Gómez Pérez. Fue visto por última vez el 30 de junio en un mercado municipal de San Cristóbal. Se está ofreciendo una recompensa de 300,000 pesos a quien ayude a determinar el paradero de Ofelia N. Ofelia N está siendo señalada por su presunta participación en el rapto del niño. De acuerdo con grabaciones, una menor fue la que se llevó al pequeño. Y recuerde usted que, nomás para que se dé una idea, las cosas están terribles porque resulta que empezaron a investigar dónde estaba el niño Dylan Esaú y resulta que encontraron a niños como parte de trata de personas secuestrados allí en San Cristóbal, ¿no? Fue una cosa terrible. Bueno, y estamos solicitando también la colaboración para localizar a Clara Nayeli Hidalgo Vega. Tiene 37 años. Fue vista la última vez en la colonia Sánchez, en el municipio de Toluca. Se agradecerá cualquier información que pueda llevar a su paradero. Ahí tiene usted los datos para que usted pueda acompañarnos y ayudarnos en todo esto. Bueno, por irnos, o casi por irnos, Cayo, ¿qué tenemos esta noche? Mi querido Javier, hoy hubo jaloneo de orejas en la mañanera. Hasta el secretario de Hacienda se llevó jaloneo. Les voy a contar en unos minutos más.
Bueno, y oye, y andamos con el secretario de Comunicaciones también, ¿verdad? Oye, mucho jaloneo de orejas, ¿eh? Bueno, hasta el rato. Gracias, Cayo. Gracias. Oiga, ya nos vamos. Pero bueno, a ver, le dejamos esto. Utensilios hallados en una cueva en Zacatecas acaban evidenciando que los humanos vivían en Norteamérica. Recordemos y no se nos olvide que Norteamérica es México, Estados Unidos y Canadá, no solo allá arribita. Esto fue hace más de 30.000 años, es decir, 15.000 años antes de lo que se pensaba. Así lo asegura este estudio publicado hoy miércoles en la revista Nature. Y os vea usted, pues todo esto que forma parte de nuestro pasado, que es muy importante jamás, de los jamases, perderlo de vista, que es lo que nos enfrentamos muy a menudo cuando empiezan a hacer obras en el centro de la ciudad o en los aeropuertos. De repente uno encuentra cada cosita, que bueno, ahí lo dejamos con eso. Mañana nos vemos a las 4, no a las 5, a las 4 de la tarde. Pásela bien, adiós.